Radio Espacio. Escucha Espacio Mix. Espacio Mix. Espacio Mix. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Bienvenidos a Momentos para Pensar, Momentos para Reflexionar. Yo soy Gema Cuecuecha, psicóloga y tanatóloga, y el día de hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy especial, porque considero que este tema les va a llegar a muchas personas que tienen niños, adolescentes o que tienen cerca a menores y que no saben a veces cómo acercarse a ellos o acompañarlos cuando tienen pérdidas. Hay pérdidas que sobre todo pérdidas físicas que nos da miedo expresarlos o por miedo no sabemos cómo hablar de ese tema. Si con los adultos no es difícil, con los niños mucho más. Pero por eso hoy quiero abrir este espacio para reflexionar cómo acompañar a los niños cuando atraviesan una pérdida, tanto física como otro tipo de pérdidas, pero desde una manera de amor, de honestidad y de contención emocional, porque los niños también duelen, también sufren, también sienten y tienen derecho y necesidad de ser escuchados. Es por eso que el día de hoy invité a una de mis colegas que, si no me equivoco, pues estudiamos juntas y que tenemos poquitos recuerdos de la universidad, pero sí, que nos formamos juntas en psicología, y pues la invité porque ahorita ella les va a platicar un poco de su experiencia, su amplia experiencia y que me ha estado siguiendo en los programas que empecé en Momentos para Pensar. Y pues para mí es un gusto presentarles a la psicóloga Marisela Rodríguez Águila, que nos va a hablar de esto, de las pérdidas con niños. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muy bien, Gemma. Pues muchas gracias por este espacio y sobre todo por invitarnos y hacer conciencia, ¿no?, dentro de la salud mental, que es fundamental, que ahora ya en estos tiempos todos lo necesitamos. Ya no es solamente adultos o ya no es solamente niños, ¿no? Porque a veces digo, me ha pasado que es típico que los papás llegan y ahí está mi niño, ¿no? Y arréglemelo como si fueran robotcitos. Sí. Y más como que en este tema de pérdidas realmente pues la gente no está acostumbrada a hablar, ¿no? Coloquialmente, pues nos enseñan mucho, como en las escuelas, que el ciclo de la vida, ¿no? Naces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Pero realmente, por ejemplo, hay un conflicto con los niños cuando, pues, piensan que la gente se va cuando son como pasitas, ¿no? Cuando dicen ya están todos arrugaditos, es decir, cuando están viejos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, me ha tocado ver niños que de repente es como, ¿cómo sobrellevar una situación de pérdida cuando ha sido el hermano, cuando ha sido el papá, cuando son cosas que no van de acuerdo pues al ciclo de la vida, ¿no? Entonces, qué fundamental es hablar de este tema, de verdad, muchas gracias. No, a ti, Mari, por aceptar mi invitación y por estar aquí para a la audiencia comentarles que nos manden sus preguntas, que nos manden sus mensajes, si es que por ahí hay alguna situación que ahorita aprovechamos a Mari que está aquí y que nos pueda apoyar. Y pues Mari, cuéntale a la audiencia que se está conectando, ¿a qué te dedicas? Ok, bueno, como bien lo mencionabas, pues bueno, básicamente soy psicóloga general, como en primera instancia. También, pues bueno, no he dejado de actualizarme ni mucho menos. He cursado diplomado en psicología jurídica, un diplomado en tanatología y logoterapia, un diplomado en neuropsicología y actualmente estoy cursando la maestría en psicología clínica y psicoterapia. Y pues bueno, esta experiencia me ha dado la oportunidad de acompañar a, pues no solamente niños, sino realmente, pues siendo psicóloga general te da la amplitud de poder trabajar con todos los seres humanos. Entonces, pues bueno, doy atención a niños, adolescentes, adultos mayores, cuestiones también organizacionales. Entonces, realmente, pues bueno, he estado inmersa, ¿no?, en este aspecto desde, pues yo creo que ya un poquito más de 6 años, ya impartiendo, pues esta parte
de la salud mental, ¿no? Entonces es un poquito acerca de lo que hago. Excelente, Mari. No, pues como yo dije, una gran experiencia que tiene aquí mi colega Mari. Y pues Mari, pues vamos a empezar con este tema que como lo mencioné hace ratito, pues es importante también hacer entender que también, aunque sean niños pequeñitos que pensamos que no sienten, que no se dan cuenta, pues ahí está también esa parte de sus duelos que pueden estar pasando. Y lo he dicho en otras ocasiones que los niños no sienten o no viven la muerte o la entienden de la misma forma que un adulto. Depende de su edad, de su contexto, etcétera, de su nivel de comprensión también. Pero primero empezando con eso, ¿qué tipos de duelos pueden vivir los niños? Dependiendo de su edad también, pero tú cuáles consideras que son, aparte de las pérdidas físicas, qué otros tipos de duelos puede vivir un niño? Ok, de igual manera, tanto niños como adultos o adolescentes vamos a vivir los mismos duelos, solo que la manera de la intensidad y la cuestión emocional va a ser muy diferente. En niños, primordialmente, pues bueno, hablamos de una pérdida, ya sea papás o abuelos, ¿no? Es como la más fundamental de un ser querido, es como en primera instancia. También no hay que dejar de perder de vista la pérdida de las mascotas, porque si bien es cierto, los niños, o casi siempre, se acostumbra a que, pues bueno, les vamos a regalar una mascota, y de repente, pues bueno, se llega a salir, o lo atropellan, o se pierde, y entonces de repente, pues bueno, a veces los papás, o a veces la gente es como, ay, ¿cómo le vas a llorar a un perrito? O, ay, es que está en duelo. ¿Cómo? Si es una mascota, ¿no? Realmente, pues, también vas a ser un ser vivo. De ahí, pues, bueno, también vamos a encontrarnos con la situación de que los niños van a vivir duelo por separación de papás o por lo que se conoce el divorcio, ¿no? Es como esta situación. Pero también no hay que dejar de vista que cosas también materiales, es decir, la pérdida de un objeto que sea muy valioso para este niño, el cambio de casa, o lo que es que de repente los papás por cuestiones de trabajo se mudan, ¿no? También las amistades. Es muy importante porque pues los niños obviamente, los vínculos afectivos pues empiezan desde niños, ¿no? Y entonces los mandan a la guardería, los mandan al kinder y de repente es como pues ya no lo ves, por ejemplo, se da más el desprendimiento en las primarias, ¿no? Que ya es como de, pues bueno, ya dejaste de ser como bebé o niño y entonces ya pasas como en esta parte de empezarte a forjar ya bien, ¿no? En esta parte educativa en una primaria y entonces de repente ya no veo a los amiguitos, ¿no? Y eso también genera en los niños procesos de duelo, procesos de pérdida que pues realmente nunca los contemplamos. Incluso, también hablando de este aspecto de los niños y procesos de duelo, el destete también forma parte de un problema en cuanto a problemas de duelo o de pérdida, porque pues los niños obviamente pierden este vínculo con la mamá cuando los están amamantando. Entonces, cuando se les quita, también los niños se enfrentan a un proceso de duelo y de pérdida. Fue su primer apego que tuvieron, ¿no? Los que vivenciaron esta parte. Sí, mira, qué interesante que eso no lo había puesto aquí en mi lista de pérdidas que pueden ser muy, que tú dices, ¿cómo? O sea, pero ahorita que hablando de eso, sí he escuchado esta parte de que no saben qué hacer con los pequeños cuando les quitas el biberón o el chupón, ¿no? Y que les cuesta muchísimo trabajo explicarles o darles a entender, y para que no lloren, para que no sufran, ¿qué hacen? Les vuelvo a dar el chupón otro ratito y así pasan otro año y así, ¿no? Y lo mismo pasa, tenía yo aquí en programas anteriores a igual una compañera Bere, no sé si te acuerdas de ella, igual decía que los niños cuando pierden hasta un juguete que es muy especial para ellos, también les causa tristeza, dolor, enojo. A veces puede ser culpa también, en algunos duelos que ellos también sufren. Y tienes mucha razón que son los mismos duelos, pero la intensidad o la comprensión es diferente en los niños. Entonces, hablando de eso, ¿de qué depende que los niños puedan comprender una pérdida? Ok. Si bien es cierto, nadie nos enseña a cómo poder experimentar o a cómo poderle hacer frente a una cuestión de una muerte o de una pérdida, ¿no? El niño va a depender de llevar un proceso sano o una aceptación del duelo cuando los adultos se lo explican. Es decir, cuando los papás o la persona que los cuida, o en este aspecto a lo mejor los abuelos que están a cargo del pequeño, pues son guiados en este proceso y no excluidos. Porque si bien es cierto, si uno como adulto no sabe cómo sobrellevar la cuestión de un duelo, pues imagínense también
como un niño lo va a experimentar. Entonces, si el adulto se niega a decirle las cosas, a hablarle con la verdad, a hablarle con la veracidad de las cosas, el niño va a tener un proceso que ahora se conoce como los duelos prolongados, los duelos crónicos o los duelos no aceptados, precisamente porque son excluidos y no se les habla. Entonces, para que un niño pueda sobrellevar un proceso de duelo, vamos a decirlo como estable, es que los adultos lo hagan partícipe en primera instancia pues de la noticia y no caer como en este aspecto como en palabras como muy efímeras o como las fábulas, ¿no? De que pues está dormidito, se fue al cielo, se fue de viaje, o sea, no. Yo sé que es doloroso para los papás, tanto la pérdida, porque vamos a suponer que sea el abuelo, ¿no? Entonces pues es la pérdida del papá, ¿no? Entonces pues como adulto estás como apenas adaptándote a esta noticia y de repente también volteas y dices, no estoy solo, tengo a mis hijos. Y entonces, ahora, ¿cómo se los explico, no? Entonces, usualmente los adultos es como, bueno, los niños que se vayan allá atrás, mientras platicamos y vemos cuál es el ritual, los pasos a seguir como para las cuestiones a lo mejor del velorio o lo que tú quieras. Y los niños como que los hago a un ladito, ¿no? Entonces, cuando existe la fortuna de que existen papás que tienen conciencia y que los hacen partícipe, el niño comprende, el niño entiende y sobre todo que nosotros creemos que los niños no saben o que no se dan cuenta de las cosas, pero realmente no. Los niños se dan mucho más cuenta de cosas que a veces son. Que un adulto, sí, eso es cierto. Y por eso es la importancia de hablar, como tú lo mencionas, de forma clara y honesta cuando atraviesan una pérdida, porque yo considero que los pequeños, su duelo puede ser muy intermitente. Pueden ahorita estar tristes, pero después se les olvida y empiezan a jugar y luego se vuelven a acordar y te vuelven a preguntar y luego de repente están así normal y de repente están enojados y te vuelven a cuestionar, ¿no? Yo siempre hago muchos ejemplos vivenciales, pero yo tuve la fortuna de estar presente cuando un familiar cercano a mí estaba a punto de fallecer, ¿no? Entonces yo lo vi perfectamente, esto que te estoy diciendo, en su nieto de la persona que iba a fallecer, porque lo llevaron a su casa, estaba en su domicilio, y el niño cuando vio llegar a su abuelita, y la pusieron a descansar en el sillón, estaba conectada, pero se acerca y le habla y llora y se despide y su llanto a lo mejor duró, que será, unos 20 minutos y después poco a poco se fue calmando, con el acompañamiento obviamente de las personas que estaban ahí, se subió a jugar y de repente va bajando y otra vez y se perdía del momento cuando todos los adultos en ese momento entramos en pánico, en silencio, nadie se mueve, nadie dice nada, esos silencios incómodos, y el niño vuelve a bajar y se da cuenta que su abuelita todavía sigue y se vuelve a ir, ¿no? Y ya cuando al final de ese momento, que yo me acuerdo muy bien, es cuando otra vez vuelve a bajar, le dicen, ahora sí ya despídete de tu abuelita, y otra vez, ¿no? O sea, ese sentimiento, pero esta explicación qué necesaria es, porque se tienen que ir con esta claridad y no tener miedo a cómo le vamos a decir, porque entre más honestos seamos, mucho mejor. Así es, sí, sobre todo, y algo bien importante es que, como te mencionaba, ¿no? En la escuela nos enseñan el ciclo de la vida, pero realmente no nos enseñan a cómo afrontarlo o de qué manera o qué herramientas pudiéramos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre cuando me llevan a los niños o a los adolescentes, inclusive también a los adultos, empiezo a formular una metáfora que, si bien es cierto, son 4 pilares fundamentales para el proceso de duelo, ¿no? Que primordialmente, pues bueno, es creer y sobre todo ser conscientes que la muerte es algo universal, que la muerte es algo irreversible, que hay funciones vitales que obviamente dejan de funcionar en el ser humano y sobre todo que existen causas. Entonces, si nosotros empezamos a entender que la muerte parte de estas 4 situaciones muy importantes, se van a generar duelos más sanos, duelos más de aceptación, y que el niño, al final del día, va a poder entender y comprender que es algo que siempre va a estar al paso de los años y que son adversidades de la vida que se nos presentan. Ahora, si bien es cierto, a partir de estas 4 circunstancias, los niños pudieran entender mejor, porque si bien es cierto, como lo mencionas, ¿no? O sea, el niño estaba y se fue a jugar, pues sí, porque realmente pues el niño es como,
ok, ya vi a mi abuelita, ya entendí, Ahí pero sigue, bueno, sí. voy a jugar, ¿no? O me voy a distraer y regreso y es ok. Que estuvo bien que lo hicieran partícipe de, bueno, despídete porque pues bueno, ya se la van a llevar, ¿no? Digo, no sé qué palabras hubieran realizado hacia el niño, donde pues si él hubiera aceptado que pues realmente pues la abuelita ya había fallecido, ¿no? En este aspecto yo siempre les digo, hay que utilizar de decirle, ven hijo, te voy a explicar en estos momentos, vamos por decirlo así, ¿no? La abuelita, acerca del ejemplo que mencionas, tu abuelita, pues bueno, ya dejó de respirar, ya dejó de sentir, tuvo una complicación por alguna, a lo mejor, enfermedad crónico-degenerativa, pero mira, realmente, pues solamente estamos en este momento despidiéndola y requerimos que tú te despidas, que si tienes algo que decirle a tu abuelita, pues se lo puedas decir en estos momentos que todavía sigue aquí en cuerpo. Porque si bien es cierto, pues bueno, ya después de todos los rituales que se hacen, pues sigue estando, ¿no? Y sigue estando esta parte que la abuelita va a estar, pero de una manera simbólica, ya no como tal en un cuerpo físico. Así es. Entonces, eso es bien indispensable. Las palabras son importantes. Y hablando de esas palabras, ¿cuáles son los errores que cometemos los adultos al intentar, pues yo diría, tratar de proteger? Porque como tú lo dijiste hace rato, pues a los papás nos duele ver a nuestros hijos sufriendo y los tratamos de proteger, pero a veces en ese proteger decimos palabras que los confunden más o los puede estarlos en un estado de, pues sí, de ansiedad más que de claridad, ¿no? Entonces, ahorita hace rato mencionaste ya una de que igual la escucho mucho, que dice, ya cerró sus ojitos porque se fue al cielo, ¿no? Entonces, me ha tocado escuchar esos casos y que ahora el niño pasa por situaciones en donde ya no quiere irse a dormir, porque como le dijeron que cerró sus ojos y se va, y todos sufren y todos lloran, entonces él tiene miedo a llorar. ¿O qué otras palabras tú consideras que suenan muy común y que cometemos esa parte de proteger pero sin proteger? Claro, ciertamente lo que mencionas, ¿no? De se ha dormido, descansa en paz. En algún momento, pues bueno, puede causarle el miedo a dormir, ¿no? Por otro lado, también se ha ido de viaje, se ha ido al cielo, ¿no? Los niños pequeños pueden esperar su regreso o sentir ansiedad por la separación de que, pues bueno, se fue al cielo y cuánto tiempo va a tardar en regresar. Se quedan con la esperanza, ¿no? De que regresará. Sí, ¿no? Lo perdimos, ¿no? Los niños pueden pensar que pueden ser buscado o encontrado. Lo perdimos, ¿no? Como si realmente, pues los niños desde su inocencia, obviamente es como lo perdimos. Pues hay que irlo a buscar, ¿no? Al bosque o a dónde fue o quién lo perdió. O salía de viaje y eso, ¿no? Entonces, esas son, o Dios se lo llevó porque era bueno. Y entonces también los niños es como de, ¿y entonces me tengo que portar mal? Para que no me vaya yo también. O ¿qué tengo que hacer? O muchas veces lo cambian, ¿no? Se lo llevó porque era malo. Y de repente el niño es como, ay, yo hago muchas travesuras, ¿no? Y entonces es como de, no, ya tengo que portarme bien, ¿no? Sí. O sea, también es esa, se ha ido a un lugar mejor. O sea, que también a veces hacemos creer a los niños que realmente pues el lugar en donde estamos no es viable o no es bueno, no es seguro y no me está generando algo que en algún momento me vaya a dar una mayor seguridad o una tranquilidad. Por otro lado, también ya no sufre, ¿no? Ya no sufre. No, y esa también adultos lo decimos. Ya no sufre, ¿no? Y entonces el niño piensa, entonces hay que morir para ya no sufrir. Y a lo mejor súmale que en esa situación, si los papás estaban pasando por un divorcio o por una pelea, y entonces el niño que dice, pues mejor me muero y ya no sufro. Ya no se pelean, ya no veo, ¿no? O ya no se pelean por mí, ¿no? Porque muchas veces hasta los niños escuchan de que es que por tu culpa, porque mira, ya nos estamos enojando, ¿no? Y entonces el niño es como de, no puede ser, ¿no? Yo diría que el no llores, el de no validar sus emociones. Exacto. Primero que nada, porque pues sí, sufrimos y no queremos que lloren y que sientan feo, pero también el llorar, como lo hemos dicho, es parte del proceso y validar esas emociones. Si está llorando tu pequeño, no le digas no llores, al contrario, acompáñalo, abrázalo y explícale. Así es, no estés triste, tienes que ser fuerte. O sea, realmente invalidamos, ¿no? Porque otra que también escucho y es muy latente es la de no llores porque a él no le gustaría o a ella no le gustaría verte así. Y entonces realmente el niño es como de, pues bueno,
me siento culpable pues entonces por estar llorando o por sentirme mal cuando realmente pues ya no tengo a ese ser querido o a ese juguete o ya no estoy en la casa donde tenía mi super cuarto, ¿no? Realmente, y entonces el niño entra en una confusión de no saber realmente qué emociones sentir, porque si lo veo llorando, le digo que ya no llore. Si lo veo que se aisló, le digo, no te vayas para allá, vente para acá, pero lo tengo aquí y no le hago caso y estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces el niño entra como en esta situación de, ahí es donde se desarrolla esta parte de no aprender a cómo regular emociones o inclusive no hacerle caso a esas emociones y lo que esté causando en ellos. Entonces, son como estas palabritas, ¿no? Lo recomendable básicamente para que le hablemos a los niños, pues es decirle o utilizar una palabra de fue una muerte de forma natural, ¿no? Ya les mencionaba yo por alguna enfermedad, por alguna complicación, decirle que es universal, que es irreversible, que las funciones dejan... el cuerpo dejan de funcionar. De funcionar, exacto. O sea, entonces de esa manera más sana se puede llevar... explicar la causa, ¿no? En este aspecto sí es muy importante porque de repente si fue por un accidente de automóvil, pues ya también a veces los niños le agarran miedo como a ir en un coche o como en este aspecto un transporte público, ¿no? Sí. Entonces también es importante que pues nosotros sepamos explicar de una manera clara, o sea, a veces decimos, ¿para qué ocultar las cosas? Sí, en algún momento se sabe. Sí. No es como una metáfora, pero realmente sí pasa, ¿no? Porque ya cuando los niños crecen y empiezan a preguntarte, o a veces sucede, ¿no? Los niños son muy insistentes y te empiezan a preguntar y a preguntarlo. Te lo acaba de preguntar, se va a jugar, regresa y te lo vuelve a preguntar. Y ya tú eres de que, rayos, ¿qué le dije? Sí. Y entonces el niño, pero es que hace ratito me dijiste que fue esto y ahorita me dices esto. Sí. Y entonces entra el niño en un grado de confusión donde realmente volvemos a desvalorizar sus emociones o su pensamiento incluso. Entonces es como muy importante validarle las emociones y permitirle la tristeza, que eso es algo pues tanto para los niños como para los adultos realmente, ¿no? Y pues básicamente pues también permitirnos llorar a nosotros, porque pues muchas veces los papás dicen me hago el fuerte, ¿no? Y se lo voy a explicar a mi pequeño, pero realmente en algún momento es la situación de que ya me quiere salir la lágrima y es como de no, que me vea fuerte, ¿no? Sí. Entonces, no tiene nada de malo efectivamente que los niños te vean que también estás en una melancolía, que también estás en una tristeza, que también te está doliendo, ¿no? Porque básicamente el dolor es parte fundamental de un proceso de duelo de pérdida. Así es. Entonces, son como que estas situaciones en las cuales podemos ayudarle a nuestro pequeño siempre y cuando nosotros seamos honestos tanto con lo que sentimos y expresárselo también a nuestros pequeños. No, y de hecho eso te iba a preguntar también, que preguntan mucho, o sea, ¿es bueno que me vean llorar? O porque a veces en consulta tenemos cualquier situación y es de, y me tengo que ir a mi cuarto para que no me vean mis hijos llorar y me tengo que ir y esconder, ¿no? Oculto. Entonces, al contrario, y esa es una buena pregunta, o sea, no pasa nada que tus hijos te vean llorar, al contrario, eso creo que los hace que tengas tú más empatía con ellos y que te digan, mira, es natural y es normal que uno también adulto esté triste. Entonces, más que nada que les estés enseñando la tristeza, les estás enseñando también a que es natural y es bueno expresarlo sin que tengan culpa, sin miedo y que así los puedes cuidar para salir también ellos adelante, ¿no? Entonces, que ambos sean ese apoyo entre uno y el otro ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, déjame leer unos comentarios que están llegando antes de que empecemos de que continuemos, de que sigamos. Dice Marisela Ramos, un excelente tema y también mencionar cómo podemos acompañar en el proceso a alguien que pasa por esto. Saludos a la invitada y a ti, Gem. Abrazo a mi compañera Marisela, tu colega. Y por aquí ya me mandaron más mensajes, déjame ver. Ok, pues esa pregunta ya la resumimos, ¿no? Sí. O sea, al final del día es que tú como adulto te permitas acompañar a esta persona, le permitas expresar, validar sus emociones, pero sobre todo orientar que la muerte es un proceso natural y es parte de la vida. Es algo que no podemos evitar, ¿no? O sea, todo el mundo quisiéramos como ser como muy, tener como mucha vida, pero realmente pues no lo sabemos, porque pues hoy estamos y mañana realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces hay que aprender a disfrutar este presente y si, por ejemplo, si la persona ya tiene como mucho tiempo bajo esta situación, también considerar que 6 meses
hay que tener una ayuda profesional, porque no puede estar así por más de 6 meses. Tiene que empezarle a como a bajar o a reducir esa parte emocional, pero si se desborda completamente todo el tiempo o incluso ya se ha vuelto más agudo el malestar, realmente necesita una orientación o un tratamiento, ya sea pues con un psicólogo o con un tanatólogo, porque básicamente es ayudarle a este proceso de duelo de pérdida. Ok, correcto. Y le mandamos también saludos a mi amigo Carlos Cuatepozzo. Atento el tema y siguiendo a la Gema, un tema delicado y triste. Sí es delicado, sí es triste, Sí. pero para Sobre eso... todo porque tiene muchos tabús, ¿no? De que no Muchos hables tabús, de eso, no le digas, que no lo vean, ocultar. No, y ahorita estabas diciendo igual te iba a preguntar esto del velorio, porque muchas personas también dicen, no lo lleves al panteón o esto, mejor que se quede con fulanito y con fulanito. Pero qué importante es también que ellos... También yo siento, como igual me lo decían anteriormente, dependiendo y respetando sus tiempos. Así como con el adulto, debes de respetar sus tiempos y explicarles qué pasó y que se va a hacer este ritual, no sé, el velorio, la misa, el entierro, lo que sea, y que también él, si gusta participar, pues le den esa opción de, ¿quieres estar? ¿Quieres compartir algo? Como la despedida que te decía, ¿no? ¿Quieres decirle algo? Y en ese momento fue de, no quiero, pero después él solo se acercó y desde su necesidad dijo, mejor sí, pero le dieron como que esa pauta de decidir, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los rituales que llevamos a cabo. Sí, y eso digo, también va a depender de las creencias, cuestiones de costumbres, porque tal vez no todas las personas estamos acostumbradas a que cuando la persona fallece, pues se hagan velorio, se hagan rosario. Todavía existe también como mucho tabú en este aspecto de que, ¿por qué lo vas a cremar, no? Digo, yo me he encontrado con gente que de repente es como de que, es que no lo cremes porque somos seres y tenemos a la tierra y al polvo vamos, pero el polvo lo hacemos ya que estamos en la tierra nosotros, ¿no? Realmente también, digo, estás invalidando como en este aspecto lo que las personas quieran, que si bien es cierto, pues bueno, realmente pues las cenizas, ¿no? O el cuerpo tiene que estar como en un lugar sagrado, porque básicamente se cree, realmente digo, no hay como un estudio científico, pero se cree que tienen que tener un lugar para descansar. Y entonces al tener un lugar para descansar, ¿por qué? Porque simbólicamente cada persona cuando tenga esa necesidad o cuando tenga ese vacío o se acerque como una fecha importante, cumpleaños, el cabo de año, un aniversario, realmente tengan un lugar en donde llegar y hacer el ritual que ellos quieran. Inclusive, si bien es cierto, hay mucha gente que dice, no los lleves al panteón porque les hace daño a los niños. También es como un mito y realmente no hay una comprobación, ¿no? Y muchas personas sí los llevan y son criticados y son juzgados de, ay, ¿por qué estás llevando al niño al panteón, no? Y está tú muy dices, chiquito para ver esto. Ajá, ¿no? Se le va a a hacer traumar. daño. Sí, Es que se le va a subir el muerto. Porque hasta eso, o sea, realmente luego yo escucho esos comentarios y es como de, pues a todo el mundo en algún momento se nos ha subido el muerto, ¿no? O sea, coloquialmente se dice, ¿no? Pero realmente invalidas en este aspecto a que el niño esté y que pueda entender y pueda procesar todo lo que conlleva una muerte o una pérdida, ¿no? Entonces, sí es recomendable llevar a los niños. Aquí puede haber dos situaciones. La primera es que pues tú no le preguntes al niño y solamente lo hagas partícipe y le digas, mira, se va a hacer esto, vamos a ir aquí, tenemos que organizar esto, vamos a llevar flores, vamos a ir a una iglesia, después de ahí vamos a ir al panteón y se va a enterrar tu abuelito, la persona que sea, y se va a quedar ahí, ¿no? La otra, o sea, y nada más como que se lo dijiste, ¿no? La otra sí es preguntarle, sí es acercarte y decirle, pero realmente, pues bueno, va a haber niños como muy pequeños que pues realmente no te van a decir si quieren ir o no porque pues nunca lo han experimentado, ¿no? Sí. A lo mejor con los adolescentes que pues ya están un poquito más grandes, pues ya ellos a lo mejor sí te pueden decir, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero ir, ¿no? Sí. O inclusive, yo ya ni me quiero acercar, ¿no? Y a lo mejor en los rosarios, pues yo no estoy. Pero ya es diferente, porque obviamente el adolescente ya no es niño, o sea, ya es un adolescente, ya tiene, obviamente, pues más raciocinio, tiene más conciencia, tiene mayor toma de decisiones, y entonces también es respetable ahí si ellos no quieren estar, adelante. Ya en su momento, los niños a su manera, o los adolescentes a su manera y a su ritmo, pueden hacer algún ritual. ¿Cuáles pueden ser estos rituales? Pues bien, pueden acercarse en familia y
hacer como un collage de recuerdos, donde obviamente pues se pongan a platicar de las anécdotas, porque si bien es cierto, todo el mundo escucha muerte o escucha pérdidas y todo es tristeza, ¿no? O sea, realmente, simbólicamente eso es como para la mayoría de la gente o coloquialmente, pero también los procesos de duelo o de muerte pueden simbolizar algo muy diferente. ¿Cuál es la simbología? A como tú lo quieras llevar y como tú se los quieras expresar a ellos. Entonces, si bien es cierto, lo que puedes hacer es con tu familia en algún lugar o en alguna zona donde tú consideres que vas a estar ameno, puedas tener como esta parte de fotitos, de recuerditos, y entonces le hagas un collage y los niños incluso te van a decir, oye, ¿lo puedo llevar? Sí. Y entonces en el lugar donde estén descansando se puede llevar como este ritual. La otra también puede ser funcional, en la cual se hagan tipo como de anécdotas, donde, ay, ¿qué recuerdas de tu abuelita, no? O qué nos dejó, o qué enseñanza. Ah, o se acuerdan cuando fuimos de viaje y pasó esto. Entonces, posteriormente a un proceso de dolor, a un proceso de tristeza, también viene como, pues obviamente Elizabeth Kubler-Ross nos dice, las 5 etapas del desarrollo durante el proceso del duelo, ¿no? Que al final del día, pues primero todo mundo llegamos en la negación, nos enojamos, nos irritamos, vamos a buscar una negociación con nosotros mismos de, bueno, ¿y ahora qué prosigue? Vamos a caer en depresión, que directamente, pues bueno, es ya vivir el duelo, ya ser consciente de la situación y llegar a la aceptación, que realmente a partir de esta situación tan adversa de la vida, buscamos la manera de sobresalir. Entonces, con los rituales se requiere hacer lo mismo. Buscarle una simbología natural sin desmeritar las emociones que se vivieron en su momento, pero realmente es el legado. ¿Cómo quiero vivir de ahora en adelante con esta pérdida? ¿Cómo adaptarme y cómo tener nuevas creencias de cómo se vivió un duelo? Así es. No, pues es por eso la importancia de hablar desde pequeñitos, porque hace rato yo te iba a comentar que yo no atiendo a niños, ya te había mencionado tras del corte, ni adolescentes, en casos muy peculiares, pero más atiendo a adultos. Y lo que yo veo es que desde chiquitos no nos enseñaron a percibir a la muerte como forma natural, como hacerla parte de nosotros. Por eso a mí me gusta hablar mucho sin tabús y sin miedo a hablarlo, no es porque la llame, sino porque es importante reconocerla que está. O sea, que así como nacemos, vamos a morir, ¿no? Entonces, si hoy estamos vivos, pues lo único seguro es que vamos a morir. Pero cuando tengo a un adulto y me dice, es que a mí no me enseñaron a despedirme, no me dijeron, me ocultaron, me ignoraron, no me validaron esas emociones en su momento, yo veo entonces como adulto les afecta. ¿Y cómo les afecta? Pues en esta parte también desde los apegos, cómo pueden generar estos estilos de apego o seguro o no seguro, ¿no? Entonces sí tienen algunas consecuencias, voy a decirlo, cuando eres adulto. Entonces sí es importante desde chiquitos pues comprenderlos y hablarles con claridad. Y lo que yo te quería preguntar es que, bueno, ya hemos platicado ahorita que los niños igual pasan por muchas emociones, pero ¿cómo se manifiestan? Porque yo he escuchado y visto que se pueden manifestar de diferentes formas, como hace ratito lo mencionaba, que sus duelos los viven de forma más intermitente, a diferencia de un adulto que lo puede vivir seguido, ¿no? O más, sí, no tan intermitente, sino momentáneamente. Entonces, sé que algunos niños pueden manifestar la tristeza, el enojo y el miedo y todas las etapas que ahorita platicamos de diferentes formas. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando, o cómo nos podemos dar cuenta cuando un niño está no canalizando sus emociones de manera adecuada y a lo mejor se presentan los trastornos de sueño o estos problemas que también pueden pasar cuando empiezan a, no me acuerdo el nombre, tú me lo dirás bien, cuando empiezan a orinar la regresión, la regresión de los esfínteres. Regresión de esfínteres, por ejemplo, otros datos que podemos nosotros como papás o como cuidadores observar en los niños y que nos demos cuenta que algo está pasando, que no está canalizando sus emociones correctamente y que por el duelo que están viviendo, ¿cómo podemos detectarlo?
Ok, bueno, primeramente sí, van a pasar como por todas las emociones, van a ser como en un sub y baja directamente, pero las consecuencias de no saber trabajar estas emociones o de que los niños no las reconozcan, primero que nada, pues como bien lo mencionabas, problemas con el sueño, o sea, o no duermen, o duermen mucho, problemas de anorexia por la falta de alimentación, rabietas, berrinches, ¿no? Problemas de conducta, complicaciones en la escuela, Bajo desempeño escolar. bajo rendimiento escolar y pérdida de interés por cosas que les motivaban antes o por las cuales tenían un gusto o una satisfacción. Entonces realmente vamos a ver que el niño cambia por completo su panorama, que también muchas veces no solamente es de que los niños no sepan manejar esas emociones, porque si bien es cierto, cuando una persona fallece, lo que hacemos es cambiarle toda la dinámica al niño, toda, o sea, ya no tenemos, ahora sí que ya no somos relojitos, ¿no? De que va a ir a la guardería o va al kinder o va a la primaria o va a la secundaria y entonces hay que pararlo y que desayune y que coma y tareas, o sea, no, realmente cuando pasa una situación como esas, quitamos todo y realmente lo dejamos que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan bien, porque tengo que ver las situaciones de rituales, de despedidas, de lo que quieras, y realmente el niño es, no va a ir a la escuela. Y entonces, pues también a veces el niño, si estamos hablando que son pequeños, pues dicen, ¿qué onda? ¿Por qué esta anomalía? Si yo me levantaba, y hasta, por ejemplo, si se despertaban muy temprano los niños, y en ese proceso, pues que se desvelan y todo eso, es como que, duérmete. Pues el niño así de que, pues bueno, pues me duermo, ¿no? Y ya se despierta y es como, ya tengo hambre, espérame ahorita, ¿no? O sea, realmente se cambia toda la dinámica que tenía el niño, y eso es un error que no tenemos que cometer. Posiblemente ustedes van a decir, ay, qué cruel suenas, ¿no? Pero realmente el niño tiene que aprender a adaptarse, que no importa que pase un proceso de duelo, de pérdida, la vida sigue. Y como la vida sigue, pues si él iba a la escuela o él iba a cursos o lo que ustedes quieran, tiene que seguir haciéndolo igual, para que precisamente logre canalizar estas emociones y no sean como foquitos alarmantes de que, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Porque inclusive hasta me he llegado a topar papás que me dicen, es que ya no lo entiendo. Pues es que antes no era así, ¿no? Pero realmente no te estás dando cuenta cuánto cambiaste la dinámica que ya traía el niño. Sí, también. O por ejemplo, ahorita que mencionabas de que hay otro tipo de pérdidas, no solamente las físicas, el cambio de escuela o de lugar porque los papás tuvieron que ir a emigrar a otro estado por trabajo, Sí. que pueden empezar también problemas dentro de la escuela, que ya golpea al niño, que ya el bullying, no sé, ¿no? Y a veces pensamos, pues es la etapa, es la edad o esto, pero no nos enfocamos, o la punzada, ¿no? Pero no pensamos en que a lo mejor es parte de cómo está expresando su duelo a través del enojo y por eso se peleó con el amiguito, o precisamente que se aísle o que cambie su contexto y su dinámica como tú mencionas, y que lo vemos como de pues normal, pero no es normal, es atenderlo y ver la causa que lo está provocando, ¿no? Entonces por eso sus emociones son importantes también que las cuidemos y valoremos también, ¿no? Sobre todo, más que nada, te vas a dar cuenta porque el niño va a cambiar la conducta. En todos los sentidos, el niño va a cambiar la conducta. Y como un niño juega, es como también a través del juego que te puedes dar cuenta, ¿no? Así es. O los dibujos. A veces también, yo me topé en algún momento también con un pacientito que tenía 6 años y que precisamente pues me lo llevaron porque había pasado el proceso de duelo de la abuelita, que realmente pues era la mamá, y pues el niño realmente agarró una libreta y se ponía a dibujar, ¿no? Según dicen ellos, según el niño, porque realmente ni dibujaba nada. ¿Qué pasaba? El niño solamente estaba haciendo círculos en color negro. O literal, solamente rayaba toda la hoja, pero le hacía una silueta. Y entonces pues ya, indagando, ¿no? Con el niño en este aspecto, que pues también yo a veces ocupo varias herramientas, ¿no? Con los niños, y sobre todo es con la terapia de juego, donde los niños te expresan, inclusive pues también parte del arenero, donde los niños también expresan y se divierten. Pues resulta que ya lo último que vio de la abuelita fue la silueta cuando la sacaban. Al niño no lo dejaron despedirse, al niño, o sea, literal, lo excluyeron de toda esa situación, y entonces el niño tenía esa culpa o tenía ese remordimiento por no haberse despedido de su abuela. Y entonces, a partir de que su abuela ya no estaba, toda su vida era color negro. Por eso dibujaba de esa manera.
Entonces, expresan los niños de una o de otra manera, expresan con comportamientos, con cosas que hacen, con actividades. Realmente es donde te vas a dar cuenta que algo, ahora sí que dijeron los papás, ¿no? Que algo anda mal con el niño. Sí, así es. ¿Y qué papel juegan los adultos en estos momentos, no? Porque en este proceso tan emocional, los papás son ese referente emocional de los niños. Y cuando no nos permitimos también indagar en esta parte, pues también es por eso que los niños no se sienten apapachados, cobijados, valorados, ¿no? Desde su emoción. Entonces, también es importante el papel que juegan los adultos o el cuidador primario, porque igual, si fallece mamá o fallece papá, ¿quién pasa a ser ese cuidador primario, no? A veces los abuelos, a veces los tíos. Entonces también ahorita me acuerdo igual de un caso que apenas igual muy cercano a mí, de unos niños tan pequeños de 5, van en el kinder, muere su mamá, ¿no? Y que se hace un revoltijadero ahí porque el papá ya no estaba con la mamá, ya no vivían juntos, vivían con la abuelita, y entonces la peleadera de pues ahora se van con el papá, que no, que unos se quedan con la abuelita, unos se quedan con el papá. Entonces los niños pasan como que en diferentes etapas de que no, apenas si están o no sé si asimilaron bien la muerte, porque fue una muerte de suicidio. Entonces es difícil, no, ¿cómo le explicas a ese niño que su mamá no murió de forma natural, ¿no? Como lo estamos diciendo ahorita. Entonces, el asimilar eso y después que te vas con el papá o que te vas con la abuela y un ratito aquí y un ratito allá, muchos duelos a la vez que también pueden estar pasando ellos, ¿no? Entonces, el acompañamiento del cuidador primario también se convierte en fundamental, como cuidarlos y protegerlos, ¿no? Pero como tú lo decías, desde ser honestos, ¿te ha pasado algún caso así de acompañamiento por suicidio? No como tal por suicidio, pero bueno, hace muchos años realmente, pues yo estaba niña, he de haber tenido como, no lo sé, 6, 7 años, que realmente pues mi primo se quitó la vida, ¿no? Y en ese momento digo, ya ahora ya como que pues uno ya como contempla más cosas, ¿no? Pero en ese momento pues era a nosotros que nos decían, porque yo convivía mucho con mi primo y con mi prima, y entonces era así de que pues es que ya falleció, ¿no? Y yo así de que, pero si estaba yo jugando hace rato o en la mañana con él, pues ya no está, ¿no? Entonces tú como niño dices, ¿qué pasa? Porque obviamente pues te explica, ¿no? O sea, pues él decidió ya, lo típico, ¿no? Él decidió ya no estar aquí, él ya está con Diosito, o sea, ese tipo de palabras que realmente pues no te hacen sentido, ¿no? Pero realmente pues bueno, aprendes a vivir con ello. Entonces, sí es difícil, porque si bien es cierto, digo, hablando de estas fases de que pues se supone, ¿no? Que hay una causa, ¿cómo se le explicas al niño que pues la mamá tomó esa decisión, ¿no? Y a lo mejor ahí yo siempre recomiendo como de sí decirle, pero hay por ejemplo la verdad a medias, porque por ejemplo antes de que la mamá hubiese decidido quitarse la vida, tuvo que haber tenido alguna situación, llámese ansiedad, depresión, que a veces no se sabe, conflictos, o sea, como esa situación. Y entonces ahí viene esta parte de que le puedas decir al niño que por esa situación sucedió lo que sucedió. Decidió. ¿No? Ella decidió por esa situación, pues ya no estar en este mundo. Y, ¿no? Y recalcar que no es su culpa, que no fue porque lo hayan provocado, que no era porque no la quería o no lo quería, porque los niños, o sea, también dicen, ¿no? O sea, sí estaba pasando por un momento difícil y por eso, pero no quería a sus hijos, y si lo escuchan ellos es como de nosotros. O sea, imagínate como con esas cargas que se quedan ellos de no me quería y no le importó y por eso decidió irse, ¿no? Claro, y recalcarles ahí muy importante que fue decisión propia. Ahí es como lo más fundamental para que efectivamente no los hagamos responsables y no los hagamos culpables de algo que pues ni tan siquiera tienen la culpa, ¿no? Así es, no, pues hay muchos
casos que ahorita estamos indagando y dices, es un Qué tema feo. muy amplio porque abarca muchas pérdidas y si hablamos y nos enfocamos en pérdidas físicas, también cada una es... Tiene una situación. Tiene una situación, es diferente. Como lo hemos repetido, los duelos son independientes y cada quien lo vive y lo procesa de forma diferente, ¿no? Y bueno, pues ya continuando con las preguntas que tengo aquí, ya casi a punto de terminar, me gustaría preguntarte, cuando la pérdida es por muerte de alguien cercano, ¿es recomendable decirle a los niños que cuando muere un familiar cercano, ya sea por ejemplo ahorita la mamá o el papá o el abuelo, que tuvo mucha cercanía, porque también hay abuelitos que para nosotros son como nuestros papás? Así es. Entonces, ¿qué palabras podríamos, ya dijimos las que no podemos decir, pero ahora qué sí le diríamos o cómo le diríamos? Pues en ese aspecto, primero que nada es, te menciono, ¿no? Hacer partícipes de la situación y en el momento. Entonces es acercarte. No dejar pasar tiempo. No dejar pasar tiempo. Es acercarte a tus niños y mencionarles, pues obviamente yo siempre les digo, ábrenles con amor, ábrenles con empatía, como nos hubiese gustado pues a algunos, ¿no? Que nos dijeran las cosas con esa sinceridad, con ese valor de decir, pues mira hijo o mira mi amor o como le hablen, ¿no? De en estos momentos vamos a pasar por una situación difícil, derivado de que en estos momentos pues acaba de fallecer o acaba de morir. Son las palabras claves y fundamentales. ¿Se oyen fuerte? Sí, pero realmente los niños lo van a entender, porque quisiéramos entender que pues son chiquitos y no entienden las cosas. Realmente, y en esta actualidad los niños ya están más despiertos, que realmente te la van a captar, ¿no? Porque lo vemos a lo mejor en programas, en películas, en videojuegos, donde pasan esas situaciones. Entonces, acercarte a ellos con amor, decirle las cosas en el momento, mencionar que realmente pues la muerte es un proceso natural que todos vamos a vivir en diferentes maneras, en diferentes etapas de nuestra vida, pero que realmente es con algo de lo que vamos a vivir. Para ello vamos a hablar de que pues si bien es cierto, pues la muerte es universal, la muerte es irreversible, hay una causa y las funciones vitales dejan de funcionar. Entonces, eso va a abrir el panorama de nuestro pequeño, de que pueda empezar a asimilar y comprender, pero sobre todo también es importante decirle, está bien que en estos momentos nos sientamos tristes, nos sientamos enojados, nos sientamos devastados, o sea, ya las palabras que tú consideres que tu niño, de acuerdo a la edad, te puedan entender y comprender. Lo más coloquial es eso, acaba de fallecer, acaba de morir y es universal, es irreversible, hubo una causa y las funciones vitales de que no, ya no respira, ya no siente, eso es como lo más fácil para todas las edades. Pero pues ya, si bien es cierto, de manera, pues ya cuando son más adolescentes, pues bueno, ya puedes como abrirte un poquito más en ese panorama, como explicar más cosas, ¿no? Pero hablando como de niños, sería como eso lo más primordial y lo más fundamental, y pedirle al niño que si necesita decirle algo antes de que se lo lleven, pues ya sea, no lo sé, ¿no? O sea, a una capilla o a donde se lo tengan que llevar, que es muy importante que se despide y que le diga, pues lo que él considere, ¿no? Lo que él quiere y lo que le nazca, para que el niño, pues bueno, aprenda en su camino de la vida que una muerte es algo natural y algo que vamos a vivir siempre. Ok, y ahorita me surgió otra pregunta, me acordé de otro caso. ¿Tú qué consideras que es lo ideal o a qué edad consideras que es ideal platicarles? Decirles, sí, por ejemplo, es un bebé que no tiene todavía conciencia, que todavía no pregunta y pregunta, que no le podemos explicar, que no sé, me imagino a un niño como de, ¿qué será? 1 año, 2 años, cuando ya empieza a crecer, ya sea con quien se haya quedado, sus cuidadores,
¿cuándo le puedes empezar a decir lo que pasó con ese ser amado, por ejemplo, si se murió su mamá? Ok. Cuando pregunte o nunca le dices. Es bien importante. En ese aspecto sí, cuando el niño te pregunte, porque mucha gente, pues bueno, solemos poner un cuadro o solemos como hacerle misas, no sé, cada año, o hacer algo como en su día en el que falleció y realmente los niños están presentes. Sí, ya Entonces los te van a involucra. decir, realmente te van a decir, por ejemplo, si bien lo dices, me pasó, mi hermana va a ser 4 años que falleció, bueno, más bien hizo, ahorita el 1 de febrero, y dejó a mis 2 sobrinos, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues bueno, tenía 6 años, obviamente ya le puedes como Ya explicar comprendía, sí. mayor las cosas, y el otro en ese entonces apenas tenía 2 años. Ok. Realmente, pues bueno, nosotros sí acostumbramos culturalmente pues a hacer algo cada año, al menos los 3 primeros años, que es como el ritual, y posteriormente pues cuando siguen siendo años, pues le hacemos como misa, ¿no? Y pues obviamente vamos al panteón y le llevamos como arreglitos, flores, lo que cada uno decida, ¿no? Entonces mi cuñado, realmente digo, no lo sé hasta qué punto mi cuñado les ha hablado, pero los niños tú les preguntas y te dicen que su mamá murió Sí, y que saben. su mamá está en el cielo, ¿no? Ujú. O sea, palabras de ellos más o menos, ¿no? Entonces, es muy sano porque realmente los niños están conscientes y de hecho, por ejemplo, el mayor, el año, no recuerdo si el pasado o el antepasado, en la escuela hicieron una ofrenda y puso a mi hermana y se ganaron el segundo o tercer lugar y entonces dices, o sea, que digo, no sé, ahí, porque pues no estuve ese día en el concurso de la ofrenda y eso, pero yo diría, no, o sea, realmente, o sea, un niño está hablando y le está poniendo una ofrenda a su mamá y qué sano está haciendo para el niño, porque obviamente ya lo va a procesar. Y el Sí. pequeño, aunque pues bueno, estaba muy pequeño, que tenía pues 2 años, también le preguntas y también te dice lo mismo. Y hasta te dice, vamos a ir a ver a mi mamá al panteón. Entonces es muy sano hablarle de esta circunstancia dependiendo ahí cómo se vayan dando las cosas. Digo, en este aspecto yo considero que mi cuñado, pues al tener el cuadro de mi hermana, pues les habló en algún Sí, momento. cuando ellos O preguntan. el empezar. niño grande tal vez fue el que le tocó decirle como Cierto. al niño chiquito, ¿no? También, porque pues a veces uno como adulto pues dice, bueno, yo ya les dije, ¿no? Pero realmente a lo mejor también el niño chiquito, el niño grande le está inculcando a mi sobrino el pequeño a que pues mamá existe, tal vez ya no físicamente, pero al menos sí la ven. Inclusive, pues bueno, en casa tenemos como cuadros y es como de, esa es mi mamá. O sea, sí tienen idea de quién es. Ok. Y entonces, pues es de como alguna sano. forma ya lo naturalizaron, ¿no? Así Que es. su mamá sí falleció, ya lo asimilaron de forma simbólica también, porque ya no es, quizás sus recuerdos del más chiquito no son tantos, pero a través de fotografías, de historias, porque también ahorita hace rato lo mencionabas, el legado que dejamos también es a través de las historias que les contamos, de que si no tienen muchos recuerdos en la fotografía pueden decir mucho, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo les platicamos también a los niños? Y ahora me quedé con eso del otro caso que te decía, ¿no? O sea, la importancia de primero decirles cómo fue, pero ahora qué es lo que vas a hacer después, ¿no? De no recordar como un momento triste, sino ahora enfocarte, que eso también viene en el proceso cuando los llevas a terapia, ahora de darle Simbolizas. otro significado y ya no solo ver por qué pasó, sino las experiencias que vivieron cuando estaban juntos, los bonitos recuerdos y rescatar eso para que siga este legado, ¿no? Como ejemplo que ahorita me acabas de dar y te agradezco Así mucho que es. me lo hayas compartido. No, y de igual manera, digo, a veces también uno como papá poder entender los cambios que se van generando a lo largo del desarrollo de todos como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, si bien mencionabas hace rato con la cuestión de las edades, por ejemplo, aquí nos marcan de que en los 2 años los niños no comprenden la pérdida o la muerte, pero sí la ausencia. Entonces, de los 0 a los 2 años, los niños se van a encontrar en la primera infancia, que es donde van a empezar a comprender y a sentir la ausencia, los cambios de rutina, como mencionaba,
y, por ejemplo, pueden tener el llanto, las regresiones que ya hablábamos, ¿no? Hasta inclusive pues de nuevamente de volver a chuparse el dedo, de no controlar los esfínteres, de querer gatear o de querer todo el tiempo que los estés cargando, o sea, tienen eso. Ahora, muy importantes, papás, ¿cómo actuar? Pues básicamente es enfocarse en el consuelo físico, mantener rutinas estables y transmitir la calma, y pues perciben el estado de ánimo de los adultos. Entonces, como les mencionaba, es importante que si nos sentimos tristes está bien, demuéstrale que estás triste. Que si ya vamos sobrellevando esta situación, pues también demostremos que pues bueno, seguimos haciendo como las actividades. Eso de los 0 a los 2 años, que como les menciono es la parte de la primera infancia. Por otro lado, de los 3 a los 5 años, que estamos hablando que ya es la edad del preescolar, en este aspecto, pues bueno, ven la muerte como algo reversible, algo temporal o mágico, y pueden preguntar repetidamente ¿cuándo volverá la persona? ¿No? Ya hablamos de estas preguntas repetitivas. Ahora, papás, ¿cómo actuar en este aspecto? Pues bueno, usar explicaciones breves y concretas. El cuerpo o dar el nombre de la persona en este aspecto que falleció dejó de funcionar y no volverá. Evitar, se fue a dormir o está de viaje, ya que genera miedo al dormir, o esperar el regreso de una persona que sabemos pues que es irreversible y que no va a volver, ¿no? No crear falsas expectativas ni ilusiones, que en algún momento pues sí los niños se quedan con ese aspecto, más si era como una persona muy importante o significativa, ¿no? De los 6 a los 12 años, que estamos hablando que ya están en la parte escolar como tal, pues empiezan a entender que la muerte es definitiva, aquí sí ya es irreversible y es universal, todos mueren, ¿no? Y pueden tener curiosidad física sobre qué pasa con el cuerpo. Entonces, en ese aspecto, como les mencionaba, pues dejamos de sentir, dejamos de respirar, deja el corazón de latir, o sea, como todas las cuestiones orgánicas, básicamente. Y entonces aquí nos queda el responder con honestidad, permitirles que se expresen emociones y participar en ritos de despedida si lo desean, validar sentimientos de culpa o de tristeza. Y pues básicamente ya en los adolescentes, pues bueno, ya abarcamos que ya tienen un nivel más de conciencia y entonces ya comprenden la muerte de los adultos, pueden enfrentar crisis existenciales, si bien es cierto, tampoco es que los adolescentes no sientan, sino que también pueden tener en ellos, y se percata más, la ira, el enojo, el abandono y sobre todo el aislamiento. Entonces con ellos, pues bueno, vamos a darles su espacio para poder mantener disponibles nosotros en algún momento cuando ellos ya quieran hablar, cuando ellos ya quieran acercarse a preguntar, fomentemos la comunicación abierta y sobre todo respetar la manera en la cual ellos quieren pasar su duelo. Aquí sí ya es un poquito diferente a cuestión de los niños, porque realmente ya como adolescente pues ya puedes tomar la decisión de yo no quiero ir a ese ritual o yo no quiero estar presente en esto, y entonces validamos que en ese momento el adolescente pues te está diciendo qué es lo que quiere hacer y de qué manera poder llevar su duelo. Si bien en algunas ocasiones consideremos que ya pasó más de un año y el niño sigue como en la misma situación o el adolescente, pues ya entonces sí, ya es momento de buscar ayuda profesional. Ok, perfecto. Yo pues ya finalizando, yo me quedo con algo que es importante después de cuando ya les explicas, darles una simbología, ¿no? A los niños. Yo siempre escucho a mi mamá que siempre cuando trata de acompañar a alguien, porque luego ella me aprende cosas, y le hablo mucho a veces, ¿no? De esto, y o me escucha. Ella tiene una palabra bien bonita, bueno, una frase así bien bonita cuando la he escuchado, que está o con niños, más con niños, ahí en la casa. Y me ha tocado escucharla, que le dice, cuando quieras ver a tu mamá, cuando quieras ver a tu abuelito, voy a tomar sus palabras, cuando tú quieras verla, cierra tus ojos e imagina el último momento en el que la viste y estuviste con ella. Y ahí, cerrando los ojos, habla con esa persona, dile lo mucho que la extrañas y lo mucho que la quieres y que tú vas a estar bien. Eso siempre le repite. Y no sé si lo vio en algún lado de todo lo que yo le digo, pero me quedo con eso, ¿no? Claro. De que hemos tenido este tema tan interesante, de que sí tiene muchas vertientes porque tiene muchos motivos, podemos ver, ¿no? Como la que te mencionaba, como pérdidas de abuelos, de mascotas, de cosas materiales, pero que si hablamos solo de muertes físicas, pues hablamos de qué vamos a hacer después. Entonces me quedo con esto y así como que eso son mis últimas palabras que diría sobre el tema de quedarse con
que cada quien encuentre un sentido, un significado, como estas palabras que mi mamá utilizaba al acompañar a un niño. ¿Tú qué le dirías para finalizar un último mensaje a o papás o a cuidadores que están viviendo una situación similar a las que hemos platicado, diferente, pero que tienen a niños que están ahí, que también están perdiendo algo o que no saben cómo ayudarles o acompañarles? ¿Qué les dirías? Pues bueno, primero que nada, que no se sientan mal o no se sientan culpables por querer expresar algo que es natural y que vamos a pasar a lo largo de la vida. Siempre ser honestos, principalmente con nosotros, posteriormente para que los niños sean el reflejo, porque si bien es cierto somos el espejo que los niños tienen, para que ellos puedan tener un control emocional, para que ellos puedan tener la relación de vínculos afectivos estables, pero sobre todo, papás, que tengan completa plenitud de que todo proceso, en este aspecto hablando de cuestiones de duelos o pérdidas, es natural. Entonces, solamente sean honestos, sean responsables, sean respetuosos y fomenten en sus niños el dejar un significado de una simbología positiva para poderlos recordar y para poder tener un legado bonito, porque la muerte no solamente es dolor, sino también es la resignificación del dolor a partir de nuestra propia experiencia, pero sobre todo de generar una estabilidad armoniosa en el legado que la gente que ya no está con nosotros pues queramos repetir o queramos recordar. Muy bien, Mari. Pues muchas gracias por visitarnos aquí en Radio Espacio. Pues para mí es un gusto siempre pues hablar de estos temas y que son muy nutritivos y que aunque a veces sé y trabajo con esta parte de la tanatología, siempre aprendo cosas. Y hoy aprendí mucho. Entonces te agradezco mucho, Mari, y comparte a la audiencia tus redes sociales, tu número, en dónde está tu consultorio para que los que requieran de acompañamiento, pues ya sea con niños, con adolescentes o con adultos, pues te busquen, te recomienden también y que te sigan. Ok, pues bueno, en Facebook estamos como Psicomente Apizaco. Ese es pues el nombre de mi consultorio. Yo me encuentro ubicada en lo que es el municipio de Apizaco, Tlaxcala. Brindo atención presencial o en línea. Digo, ahora ya con este auge de todas las tecnologías también ya da la oportunidad de hacerlo. Y si bien al número en el cual se pueden comunicar ustedes es el 241-131-5008. Ahí ya lo estamos dejando en los comentarios para que busquen a Marisela, una excelente psicóloga y que los va a apoyar muy bien. Muchas gracias, Mari. Al contrario, gracias a ustedes, sobre todo pues por este espacio y seguir pues hablando acerca de la tanatología, ¿no? Sobre el proceso de encontrar nuevos significados, sobre todo a cualquier situación. Ahorita porque pues nos enfocamos en una cuestión de muerte, ¿no? Pero realmente todas las cuestiones que nos pasan en la vida, y si bien es cierto, por ejemplo, a mí me encanta mucho Víctor Frank porque dice que realmente el dolor o la cuestión emocional que tú tengas va a durar el tiempo que tú quieras y con la cara o con la actitud que tú quieras seguir tu camino, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias pues a tu espacio, a Radio Espacio, que nos da la oportunidad de, pues a lo mejor platicar, ¿no? Sí. No es tanto como decirle científicamente dicen esto, porque realmente pues se aprende así, ¿no? Se aprende cara a cara y se aprende con el contacto que tenemos con la gente. Entonces, pues cualquier cosa, cualquier situación, pues estoy ahí. Busquen a Mari. A tu gusto. Muchas gracias, Mari. Yo agradezco que hayas aceptado esta invitación y espero que vengas en otro momento aquí a Radio Espacio en el programa de Momentos para Pensar, Momentos para Reflexionar. Y bueno, pues ya mis últimos saludos van ahorita dirigidos hacia mi tío y mi tía que están en la casa ya trabajándole y echándole ganas, y les dije que les iba a mandar un saludo hoy. Y entonces pues ahorita en un ratito ya me voy para allá para seguir apoyando allá en la casita. Mi tía Elvira y mi tío Víctor, y también a mis papás que están allá y ya me están esperando. Ahorita ya llego.
¿Y tú, Mari, quieres mandar un saludo ya final? No sé, a alguien que tú quieras. Pues realmente, pues yo creo que a todas las personas que también me apoyaron en compartir el flyer que realizaste acerca de este tema, pues sobre todo pues también a toda mi familia que siempre pues está ahí al pendiente de lo que hago, a dónde voy, subo, bajo, ¿no? Pero realmente pues a toda la gente que ha confiado en mí, que me sigue en mis páginas, en mis redes sociales. Realmente no soy como tan activa, pero lo que sí es para la atención presencial y en línea es lo que más me apasiona y pues bueno, espero y pues en algún momento llegar a personas indicadas como en este espacio para poder compartir un poquito de lo aprendido y sobre todo pues bueno de este trabajo que hacemos con el corazón, ¿no? Y que dejamos pues puesto el espíritu en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces pues muchas gracias, Gemma, de verdad. Gracias. A ti, Mari, pues sí, hay que hacerle más difusión también y cuenta con Radio Espacio para que más personas lleguen a tu acompañamiento. Muchas gracias, Mari. Gracias, Gemma. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en un programa más de Momentos para Pensar, Momentos para Reflexionar. Hoy vimos un tema muy importante, pero recordarles que no olviden que este espacio es un espacio informativo y reflexivo y que no sustituye ningún proceso terapéutico individual. Por eso solamente busca abrir conversaciones necesarias y sembrar en todos nosotros conciencia emocional. Entonces los espero el próximo viernes con un tema, ya que como ya estamos en 14 de febrero, ya les voy a adelantar que vamos a hablar de ¿qué crees? De las pérdidas de relaciones, de pareja o de vínculos, pero también amistades puede ser también. Entonces, prepárense porque mi productor no quiere que hable de eso. Aquí ya de una vez. Ese día se va a traer Kleenex porque vamos a llorar muchos. No, pero va a estar muy bonito el tema, entonces acompáñenos a ver. Y pues de este tema que vimos hoy, sé que podemos sacar muchísimos más temas de este. Entonces, vamos a seguir preparando temas en este espacio. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Radio Espacio Clax, Radio Espacio News y Espacio TV. Compartan este video si es que no lo estuvieron viendo en este momento, que lo compartan porque se va a quedar ahí en la plataforma. Que nos comenten y aún así que nos manden sus buenas vibras para los siguientes programas. Y pues así terminamos el programa de hoy reflexionando sobre este tema tan importante, que también hay que tener presente que los niños también son importantes, también tienen que ser escuchados y también tienen que ser comprendidos. Si hoy algo les sonó, les llegó en el corazón, pues recuerden que acompañar a un niño en una pérdida también es como acompañar al niño que todos llevamos dentro. Entonces, con eso me voy el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes en Radio Espacio, donde transmitimos tus ideas y conectamos tus sentidos. Hasta la próxima. Bye.